Muy buenas, hoy continuamos contando más pasos por España sobre marcas de Europa del Este y hoy le tocan a dos marcas muy conocidas de la Alemania Oriental, que son Warburg y Trabant. Estas dos marcas llegaron relativamente tarde a España, considerando que ya tenían una historia recorrida, sobre todo en el caso de Warburg, que data sus primeras fabricaciones del año 1898. Trabant, por su parte, fue creada por el mismo gobierno de Alemania del Este en 1957. Pero si algo tenían en común estas dos marcas era que formaban parte del mismo grupo, el grupo IFA, un grupo del que ya hemos hablado en algunos vídeos del canal, en los que os hemos enseñado, por ejemplo, las furgonetas o camiones que también tenía. Este grupo IFA también era una marca estatal que aglomeraba todas las marcas de Alemania del Este, aunque no necesariamente tenían que compartir componentes. Por eso vamos a hacer este vídeo hablando de las dos marcas a la vez, porque formaban parte del mismo grupo y los importadores muchas veces las traían juntas. Si hablamos del principio, al principio de este grupo en España, tendremos que hablar de los IFA F9 o también conocidos como EMW 309, un pequeño coche del grupo IFA que logró llegar de manera anecdótica a las Islas Canarias. Ya sabéis que las Islas Canarias siempre tenían facilidad para este tipo de importaciones y más en una época en la que el gobierno español no se llevaba bien con los gobiernos comunistas. Se hacía estos intercambios a través de intercambios de divisas. Pero llega el año 1963 y esto es una historia que pocos conocen, pero aquí llega el primer intento serio de traer las marcas del grupo IFA a España. Es cuando la empresa Ormain empieza a traer Warburg y Trabant. Como veis, Ormain se dedicaba a importaciones en general, principalmente dedicado a comestibles o restauración. Su dirección estaba en la calle San Bernardo 5 y 7 de Madrid. Y es importante que os quedéis con esta dirección, ahora os explicaré. Pero el caso es que los primeros coches empezaron a presentarse en el Salón de Barcelona, de acuerdo con este folleto, en mayo de 1963. La gama consistía en los Trabant 600 y los Warburg 311 en sus diferentes carrocerías: familiar, furgoneta, coupé y sedán. Desafortunadamente no contamos con fotos de ninguna unidad de estos vehículos importados por Ormain, pero sí que sabemos sus números de ventas. Los primeros matriculados en España fueron en 1964 de ambas marcas. Ormain siguió importando estos vehículos hasta 1968, año en el que dejaron de importarse o traerse estas unidades, siendo 1969 el último año en el que aparecen matriculadas. Desde 1964 hasta 1969 aparece la nada desdeñable cifra de 168 vehículos entre las dos marcas. Curiosamente hay que mencionar que muchas de estas matriculaciones llegaron a Canarias, quizás por la facilidad de importación. Si miramos las cifras, la mayoría fueron a parar allí, pero no sabemos a ciencia cierta si fueron importaciones de Ormain, quizá fue otro importador paralelo que ahí tuviera facilidad. El caso es que durante la época de Ormain todos esos coches se matricularon. El caso es que tendríamos que volver a esperar para ver estas dos marcas de vuelta en España, y eso ocurrió en 1982. Se crea así en ese año la empresa Warburg Trabant española por un hombre de apellido Lencina, alguien que os sonará porque posteriormente en 1994 formó la importadora Lenlada. Inicialmente los modelos que iban a vender eran el Warburg 353, que hacía su aparición por fin en España en su versión familiar y sedán, apareciendo la versión pickup muy poquito tiempo después. Además de volver a introducir el Trabant, pero no en una versión sedán ni nada parecido. De hecho, la idea era complementar la gama Warburg, siendo sus principales productos, con el Tramp, este modelo que es el Trabant descapotable, digamos, una versión más juguetona, una versión playera. Esta fue la única forma que tuvimos de ver al Trabant 601 en España, que como ya sabéis es un modelo icónico. Esta nueva importadora se encontraba en la calle San Bernardo 114 de Madrid y anteriormente os dije que os quedaseis ese nombre porque se trata de la misma calle, una inmensa casualidad para dos empresas que no tienen nada que ver. Esta importadora también se dedicó a traer más productos procedentes de la Alemania Oriental, como las motos MZ, que por fin hacían su aparición en España. Pero eso ocurrió años más adelante. En 1982, que era su primer año, matricularon simbólicamente una unidad de Warburg para iniciar su actividad. Como veis, el mayor argumento para vender estos coches era el precio, costando el Trabant menos de 400.000 pesetas y el Warburg alrededor de 600.000.
Y la mecánica además era súper sencilla. En el caso del Trabant era un motor bicilíndrico con motor de 2 tiempos. De hecho no tenía ni distribuidor. Contaba con 2 bobinas independientes y con una capacidad de unos 600 centímetros cúbicos. En el caso del Warburg ya eran 1000 centímetros cúbicos y el coche ya contaba con 3 cilindros, pero con un motor también de 2 tiempos. Curiosamente, y a juzgar por esta revista de 1984, había planes para traer el resto de la gama Trabant, que ya había hasta precios. Sin embargo, sabemos que nunca llegó a materializarse. 1983 sería el primer año completo de la importadora, vendiendo 40 Trabants y 211 Warburgs. Para 1984 se tomarían dos decisiones. Una fue introducir la versión trans, o sea, la versión pickup y comercial del Warburg, y otra sería aumentar los precios de la gama. Antes no llegaban a 600.000 y ahora superaban ese precio. 1984 se cerró con 55 Trabants vendidos y 162 Warburgs, de los cuales 7 serían trans, lo que nos da a entender que el modelo se introdujo a finales de año. Y las ventas continuaban porque en el 85 se vendieron 32 Trabants y 400 Warburgs, 70 de los cuales fueron trans. Además, en ese año 1985 se introdujo un pequeño restyling en el que la parrilla pasó de esto a esto. A estas alturas cabe preguntarse por qué estos coches tenían unas ventas tan aceptables para el tipo de coche que era. Y hay que recordar que por esa época todavía se vendían coches con refrigeración por aire como el 2 caballos o el Dian 6. Estos coches no pretendían rivalizar con los Lada y el precio lo dejaba claro. Más bien pretendían dar una alternativa a quien se comprase coches como el Dian 6, como hemos dicho. Incluso también ofrecían versiones comerciales como el Trans, o sea, la gama era bastante completa. De una forma o de otra, estos coches tan antiguos aún tenían su mercado en la España de los años 80 y el Warburg se consiguió hacer su hueco. Para ser justos, comparemos el interior de un Renault 4 Clan de 1992 con el interior de un Warburg. Yo la verdad que no veo tantas diferencias. La importadora tenía muy claro cómo colocar estos coches y es por eso que las ventas del Warburg seguían subiendo, ascendiendo a 895 unidades en 1986. No corrían tanta suerte los Trabant Tramp, que en 1986 solo vendían 6 unidades y una en el 87, año en el cual Warburg colocaba otras 1039 unidades. Es por eso que la importadora deja un poco de lado el Tramp para centrarse totalmente en el Warburg, y a partir de aquí el Trabant empieza a aparecer y desaparecer de las listas de precios según conveniencia de la empresa. Este 1988 sería el mejor año de la empresa, porque vendió 1.228 coches. Sin embargo, ese mismo año las marcas empezaron a actualizarse desde Alemania, montando motorizaciones de origen Volkswagen, con los motores 1.1 para el Trabant y 1.3 para el Warburg. Por desgracia, estas no las llegamos a ver en España. Entonces sabemos que nos estamos acercando al final de ciclo en 1989 con varios factores, como la modernización del automóvil que ya dejaba estos coches totalmente obsoletos incluso para su mercado, la caída del comunismo y posteriormente el cierre de muchas de las marcas del grupo IFA. En ese 1989 se matricularon 369 Warburgs y un Trabant. Para 1990 las ventas siguieron bajando hasta 339 unidades. Y finalmente, como hemos dicho, en 1991 se para la producción de Warburg y Trabant en Alemania. Y, como es lógico, también se detiene la importación de estos modelos. En 1991 se matriculan 4 Trans, 68 Turismos y 4 Trabants. Durante los años siguientes algo de stock se sigue vendiendo, incluso los recambios. Esta es una unidad de las Islas Canarias vendida en 1992. La fábrica de Warburg pasa a ser adquirida por Opel y la de Trabant por Volkswagen. Respecto a la importadora, pues siguió vendiendo stock y dando servicio postventa hasta 1994, año en el cual el señor Lencina se mete en una nueva aventura para intentar sustituir a Lada Ibérica, y él es uno de los elegidos para ser el importador oficial de la marca Lada. El 26 de septiembre de 1994, toda la actividad con recambios de Warburg y Trabant termina para inaugurar la nueva importadora, Lada. Warburg logró vender 4.716 unidades en España entre 1982 y 1991, más algún stock suelto en los años siguientes. Trabant, por su parte, vendió algo más de 135 vehículos, considerando que estos vehículos sin puertas se rumorea que algunos eran matriculados como vehículos especiales.
Como apunte final hay que reseñar que actualmente hay más Trabant en España de los que se vendieron originalmente, y esto es porque fue un coche muy icónico allá en Alemania y ha sido un objeto de deseo para muchos coleccionistas y aficionados que se han traído sus Trabant de esos lugares de Alemania. Una historia curiosa y que hace que al final haya más Trabant de los que se vendieron. Así que nos encantaría decir que esta historia ojalá continuase, pero no puede ser posible porque estas dos marcas ya no existen. Aún así, espero que hayáis disfrutado el vídeo y hayáis aprendido muchas cosas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.